Como muchas historias de terror, todo nace de un rumor que no está comprobado, de alguien que por la forma tan contundente de cómo nos narró los hechos, se termina volviendo real. Estaba tratando de encontrar una respuesta coherente que me ayudara a entender por qué algunos objetos terminan siendo catalogados como malditos y qué elementos o qué hechos tienen que haber para que esto suceda. Y me encontré con que la superstición de la gente con respecto a estos temas y también terribles tragedias alrededor de estos objetos aumentaban las probabilidades de que estos se volvieran malditos. ¿Realidad o no? De eso te quiero hablar hoy. ¿Cómo una simple pintura puede convertirse en un objeto que ni tú ni yo quisiéramos tener en la casa? Mírala por un momento. Se titula El hombre propone y Dios dispone. Ahora respóndeme una cosa. ¿Te parece una pintura que genere terror? A simple vista no parece, pero si de entrada te pones a pensar en el título que el artista escogió para esta obra, de inmediato tu mente empieza a cuestionarse, a tratar de encontrarle un significado. Y es aquí cuando el cuadro ya empieza a cumplir su cometido, sugestionarte. Y es que con ese título das por hecho de que algo inquietante debe haber detrás de esta pintura. Ahora, el hecho de estar inspirado en un suceso trágico de la vida real le agrega sí o sí una potente carga negativa. Pero antes de continuar con el video contándote todos los detalles de esta pintura, quiero preguntarte si tú ya conocías o habías escuchado sobre este cuadro. Si no lo conoces, entonces prepárate, ponte cómodo o cómoda, porque voy a contarte la historia detrás del cuadro maldito de los osos polares. La historia detrás de esta pintura se basa en un suceso real y muy bien documentado. Resulta que en 1845, una expedición naval de 129 hombres parte de Inglaterra hacia Canadá con el objetivo de encontrar una nueva ruta entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Todo hasta aquí según lo planeado. Contaban con un líder experto en exploración y 2 barcos equipados con la mejor tecnología de la época. A pesar de todo esto, algo salió mal. La expedición de John Franklin se convirtió en uno de los grandes misterios de la navegación mundial. Intentando atravesar el Polo Norte, ni él ni los 128 miembros de la tripulación regresarían. La vida de todos los que participaron en este viaje se volvió un infierno, atrapados en el hielo del Polo Norte, enfrentando un clima extremo, desesperados por el frío, con tan mala suerte que la escasa comida que tenían estaba contaminada con plomo. Solo tenían 2 opciones, morir de hambre o consumir la comida contaminada. Si optaban por lo segundo, prolongaban su vida, pero no evitarían el sufrimiento, y mucho menos la muerte. Cuentan los datos periodísticos de la época que los hombres estaban tan hambrientos que tuvieron que recurrir al canibalismo como un intento desesperado por sobrevivir ante el hambre y los efectos letales del plomo. El artista detrás de esta obra se atrevió a imaginar el trágico final de la expedición y plasmó su visión en el lienzo. Y es en este momento que tú te preguntas, ¿a quién se le ocurre pintar en un cuadro la representación del sufrimiento humano? Permíteme contarte más sobre el creador de esta pintura. Se trata del artista Edwin Landser. En su biografía me encontré con algo muy inusual. Nació en Inglaterra en 1802. Mostró desde pequeño su talento artístico. Se destacó por sus pinturas de animales, especialmente de perros y caballos, y es famoso por las esculturas de 4 leones en una de las plazas más populares de Londres, la Plaza Trafalgar. Sin embargo, la pintura de la que estamos hablando representa una desviación por completo de su estilo habitual. Pasó de pintar animales bonitos y felices a pintar una escena que lo que representa es la desesperación humana, la tragedia y el lado oscuro de la vida. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en la pintura y a revisar detalle a detalle cada rincón de la obra. La escena que retrata este artista es la de un paisaje frío y muy oscuro. Nos coloca de frente 2 osos polares. Uno de ellos sostiene en sus colmillos algo que parece ser un hueso humano, como si lo estuviera saboreando, mientras que el otro parece que está entretenido en otra cosa, arrancando una tela empapada de líquido rojo, lo que podría ser restos de la expedición que fracasó. También pinta lo que parece ser los escombros de un barco y objetos tirados por todos lados. Los 2 osos, el de la derecha y el de la izquierda, le dan simetría y equilibrio a la obra. Y esto que ves aquí, que parece ser las costillas de una persona,
aumenta el horror de la escena, le da un toque macabro y tétrico a la obra. La sensación que de entrada te deja esta pintura, si la observas bien, es la de estar en un infierno frío que te dice que ahí hubo una tragedia. Si nos vamos a la paleta de colores, el artista no usa para nada tonos pasteles. Todo lo contrario, quiere que su pintura represente drama y mucha desesperación. Para eso usa tonos fríos, azules y grises que te hacen sentir que de verdad ahí está haciendo mucho, pero mucho frío. Los rojos apagados, marrones y negros le dan un toque macabro, resaltan el desastre que hubo ahí. No pasó mucho tiempo después de que el artista pintara esta obra que comenzaron a ocurrir eventos muy extraños. A principios del siglo pasado, la pintura, junto con otras, llegó a una universidad de Inglaterra con la intención de decorar uno de sus salones. Sin embargo, durante un examen, un alumno se paró frente a la obra y después de unos minutos se quitó la vida clavándose un par de lápices en la zona de la cabeza con la que tú y yo vemos. Luego escribió en su examen que los osos polares lo habían obligado a hacer. Honestamente, por más que busqué, no encontré un solo documento o registro que me ayudara a confirmarles esta historia. En otra anécdota de los años 70, estudiantes de la misma universidad afirmaron que cualquiera que se sentara frente a la pintura comenzaba a experimentar malestares, sensaciones extrañas, dificultades para conciliar el sueño y pesadillas horribles. De cualquier forma, la universidad optó por tapar el cuadro con una bandera como especie de ritual para proteger la integridad de quienes permanecen mucho tiempo frente a él. Estos relatos, aunque carecen de confirmación documentada, contribuyen a la leyenda y al misterio en torno a la pintura. Hay algo que no podemos negar. La pintura ya está catalogada como maldita. Y yo, intentando encontrarles una respuesta a este fenómeno, les traigo algunos datos para que saquen sus propias conclusiones. La expedición ártica de Franklin fue una tragedia extremadamente impactante y muy cruda. El hecho de que el artista haya representado en su pintura lo oscuro de esta historia podría llevar a la gente a tomarse muy en serio la idea de que todo lo negativo y oscuro vivido por estos hombres se haya filtrado en el pincel del artista. Además, el hecho de que el artista se haya apartado de su tema habitual de animales felices para abordar un cuadro que representa el desastre humano, la desolación y la desesperanza puede agregar misterio y una poderosa carga negativa a esta obra. Y esto último es válido, ya que el arte nos provoca emociones, pero somos nosotros quienes decidimos qué obras nos evocan sentimientos positivos o qué obras nos evocan sentimientos negativos. Pero ya eso depende de cada uno. Hay cosas que a mí personalmente me dejan pensando, como este último dato que te daré. Resulta que en la historia real eran dos barcos los que pertenecían a esta expedición. El primero tenía por nombre el HMS Erebeus. No hay nada inusual en el nombre a menos que busques su significado y te encuentres con que Erebeus es un dios mitológico griego que representa la oscuridad, la niebla, las sombras y el caos. Su raíz etimológica es Erebo, la personificación del infierno y las tinieblas. El nombre de la segunda embarcación era el HMS Terror. ¿Tú qué opinas? ¿Simple casualidad o una fuerte premonición de lo que experimentarían sus tripulantes?